Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. En este día de Santa Inés, Virgen y Mártir, jueves eucarístico, queremos escuchar, queremos abrirnos a tu palabra, y que esa palabra se haga vida en nosotros. Amén. El Evangelio de hoy, el Evangelio que nos propone hoy la palabra de Dios, está tomado de San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué escena tan caótica la que acabamos de leer. Todo un acontecimiento para el que parece que Jesús no estaba preparado, o al menos no deseaba. Hablan de que lo estaban aplastando las personas, como el tumulto, ¿no es cierto? La desesperación de la gente que lo buscaba para que satisfaciera alguna necesidad que tenían de, sobre todo de su salud. Y es que Jesús, creo que le molestaba mucho ser confundido con un curandero, porque efectivamente esa no es la misión para la cual él vino. La misión de Jesús era precisamente constituirnos como pueblo, apoyarnos a ser pueblo, a que dejáramos de ser solo la masa, que parecía que éramos así en esa época y nos veían así como una masa a la gente creyente, una masa de gente que solo hacía tumulto para rezar, para pues por lo que necesitaba, por sus carencias, que se gobernaba la vida por sus carencias. Y Jesús no puede hacer mucho allí, precisamente por el caos. Y cura a algunas personas, y por eso el tumulto, y se va agolpando sobre él. Pero piensa rápidamente, con compasión. A pesar de que no era algo que le gustaba, tuvo la compasión de decidir que podía encontrar una alternativa, y su alternativa fue muy brillante. Fíjense cómo pidió una barca para hacer que ese tumulto de personas se volviera un auditorio. Alejándose de ellos en la barca, les podía predicar. Su objetivo era que el mensaje llegara. Ellos querían ser curados, tenían completamente otro objetivo. Jesús definitivamente no curó a todos, pero sí les habló a todos, porque les dio una medicina. Él podía curar a todos, tal vez, pero él no estaba ahí para eso, porque la enfermedad no era lo peor que les estaba pasando a ellos. No era el peligro de morir, porque al fin y al cabo eso es un peligro para nosotros, y él tenía que curarnos de esa idea. Para Jesús era muy importante constituir un pueblo con esas personas que tenían tanto miedo de la muerte, porque no conocían la vida eterna, no conocían la resurrección, porque estaban en un desorden tal que no podían darse cuenta que eso que estaban viviendo no se iba a quitar solo si se curaban los síntomas, porque la enfermedad estaba mucho más adentro. Era una enfermedad del alma, era la enfermedad de haber puesto una bóveda encima,
o un tapón más bien en la bóveda que te lleva a la resurrección. Habían tapado toda esa idea. Habían perdido la fe en la vida eterna. Habían perdido con eso todo el sentido de su vida. Cuando una persona cree que la muerte es como que te aplasta una cucaracha y ya no pasa nada, después de ahí, por supuesto que eso da terror. Pero cuando nosotros podemos ver en Jesús esa perspectiva de la vida eterna, que de hecho aquí no habla de lo que él habló, solamente decía que les pedía a los demonios que no mostraran quién era él. Y tal vez tenía miedo de muchas cosas. Una, de que se acelerara el proceso de que lo asesinaran, no porque temía morir, sino de no cumplir su misión con todos los pasos que tenía que dar. Porque lo que Jesús quería lograr era que todo ese pueblo lograra la conversión, lograra la superación de esa idea de historia humana que se acababa con la muerte. Ahora nosotros, después de tantos años que ese acontecimiento vivió, podemos pensar nuevamente en algo más que pedirle a Jesús. Podemos pensar algo más que solo agolparnos para pedirles lo que tú necesitas, lo que yo necesito, así como aisladamente. Podemos empezar a pensar, a organizarnos como pueblo, que se constituya, que se organice, que vea por el otro también y que no aplaste a nadie, menos a quien lo quiere ayudar, a Jesús. Lo mismo está pasando con toda la gente que ataca la fe. Yo pienso que cuando hay mucha gente atacando la fe es porque la fe está haciendo mucho bien a muchas personas, pero también porque hay personas que en nombre de la fe han hecho mucho daño. Es muy difícil hacer juicios sobre si merecemos o no ese tipo de persecuciones. No la merecemos todos, pero está claro que muchas personas en nombre de la fe manipulan, engañan, extorsionan, quitan cosas, qué sé yo. Pero Jesús quiere algo mucho más. Sería una gran decepción que nosotros como pueblo, así como estamos, seamos ese pueblo por el que Jesús dio la vida. Hoy tenemos que ser mucho más y esta pandemia es una gran oportunidad para mejorar lo que cada uno está haciendo por su entorno. Empecemos por no dañar a nadie y menos a quien nos hace bien. Empecemos por dejar de pedir y esperar tanto del otro, por dejar de anhelar y dejar de aspirar que la otra persona me resuelva las cosas y empecemos a ver de qué forma mi propia actitud es la que está ocasionando que la vida que yo estoy viviendo empeore. Hagamos que este Evangelio se haga vida en nosotros. Que tengas un buen día. Muchas gracias por acompañarme. Dios te bendiga.